Vamos a ver lo que son la lectura de archivos y escritura de archivos. Para ello comenzaremos con la lectura de archivos. Como ya vimos en la clase File tenemos algún tipo de métodos que nos van a servir para poder trabajar con ellos, incluso alguna clase que veremos ahora. Java, como ya hemos comentado, proporciona dos clases principales para lectura de archivos de texto. Una de ellas es FileReader, que vamos a colocar aquí. FileReader. Y otra va a ser BufferedReader. Esas son dos clases importantes que podemos trabajar nosotros para lectura de archivos de texto. Bien, ten en cuenta que FileReader es una clase básica que nos va a permitir sobre todo leer caracteres de un archivo de texto. Es decir, lo vamos a hacer muy básicamente. Vamos a ir carácter por carácter haciendo la lectura del archivo. Si el archivo tiene una cantidad considerable de información, como es tan básica, el procesamiento de compilación va a ser mucho más extenso y más largo porque tiene que ir carácter por carácter. Sin embargo, tener en cuenta que para mejorar la eficacia o facilitar la lectura de las líneas completas, se suele utilizar, en este caso, BufferedReader, que es la que vemos aquí. Esa es importante, ¿por qué? Porque junto con FileReader y BufferedReader se puede utilizar un buffer para almacenar temporalmente los datos leídos, lo que reduce en este caso el número de accesos al disco y mejora el rendimiento que vamos a hacer nosotros. Ten en cuenta que nosotros lo que hace el buffer es, en el caso de lectura, coge una cantidad considerable de caracteres, los guarda y después directamente ya los puede hacer la lectura para visualizarlos en nuestra aplicación, que luego veremos y haremos cómo visualiza directamente el texto para que el usuario pueda ver el contenido del correspondiente archivo. Ten en cuenta que es fundamental. Si lo hacemos con FileReader, solo pues va a ser complicado y vamos a ver dos ejemplos específicos luego donde vamos a trabajar con BufferedReader y con FileReader y vais a ver la diferencia que hay. Es importante tener en cuenta que en BufferedReader lo vamos a trabajar este tipo de clase para poder hacer la lectura por el medio que hemos comentado antes. Cogiendo nosotros, almacenando información en una especie de almacenamiento temporal en el que nuestro programa va a obtener información, un bloque considerable de caracteres y luego lo va a pintar. Con lo cual acordaros que la lectura al disco duro va a ser mucho más accesible, porque nosotros tenemos que hacer menos lecturas o menos accesos al disco duro, porque realmente va a ser mucho más eficaz para nosotros. Sin embargo, con FileReader cada carácter es una lectura del disco duro. Fijaros que tenemos 1.000.000 de caracteres. Serían 1.000.000 de lecturas hacia, bueno, en este caso hacia el disco duro y poder obtener información. Sin embargo, en BufferedReader podemos coger a lo mejor, por ejemplo, unos 100 caracteres, acumularlos al acceder al disco duro y luego ya la entrega que nos haga nuestro programa, ya podemos nosotros, bueno, ejecutarla, ¿no? Y poder obtener ese tipo de información, con lo cual acordaros que serían menos lecturas que tiene que hacer, menos accesos al disco duro para coger la información del archivo de texto y poder hacer la lectura correspondiente. Bien, respecto al manejo de excepciones, pues podemos trabajar, como ya es habitual, con este tipo de estructuras para manejar, en este caso, el tipo de excepciones y que sea más eficaz nuestro programa. Y para ello, acordaros, tenemos el FreeCatch como siempre y el IO exception. Por otra parte, bueno, la escritura, como hemos comentado, vamos a tener también dos características importantes.
y va a ser muy similar en este caso a la lectura que hemos visto. Por una parte, ten en cuenta que para escribir un archivo de texto nos ofrecen también otras dos clases, que va a ser una file writer y por otra vamos a tener, voy a colocarlo aquí, otro buffered writer. Con esto va a ser muy similar a la lectura, si os fijáis. Simplemente con FileWriter lo que vamos a hacer es poder guardar información en el archivo de texto carácter por carácter. Sin embargo, con BufferedWriter lo que vamos a hacer nosotros es poder acumular unos cuantos cadenas de caracteres, por ejemplo, y poderla guardar. Con lo cual, volvemos a existir en lo mismo de la lectura. Cuanto menos tenemos que acceder al sistema operativo para poder enviar información o recibir información, mejor. El rendimiento de compilación será mejor, más eficiente y por lo tanto más rápida. Tanto la recuperación de información como en este caso, el guardado de información. Esa es la finalidad que tiene este tipo de buffer, para trabajar e insistir menos en poder, bueno, en este caso que el sistema operativo tenga que trabajar menos para poder acceder a mi programa y poder hacer las peticiones que hagamos nosotros al correspondiente sistema operativo por encima de nuestro correspondiente programa. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, tenéis que acordaros que la escritura, para finalizar sobre todo, para escribir un archivo de texto en Java, como estamos viendo, pues ofrece este tipo de clases específicas. Acordaros que, como hemos dicho ya, FileWriter permite escribir caracteres en un archivo, carácter por carácter, y luego, pues, BufferedWriter mejora la eficacia, como ya hemos comentado, utilizando un buffer, que sería, acordaros, un buffer, ya hemos dicho que es como una especie de almacenamiento temporal, en el que nosotros vamos a ir acumulando la información y luego, cuando tengamos una información concreta, la volcamos directamente en el archivo y la almacenamos directamente esos datos y los escribimos en el archivo. Por tanto, es especialmente útil, como ya hemos dicho, cuando se escriben grandes cantidades de datos, que es lo que habitualmente se hace en cualquier aplicación de gran envergadura, no los ejemplos prácticos que hacemos nosotros para que comprendáis un poco la estructura. Por tanto, vamos a ver un poco cómo sería un ejemplo. Vamos a ir directamente nosotros ya a nuestro IDE favorito y vamos a empezar a ver este tipo de conocimientos, de conceptos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver de lo más complejo, del buffer, y luego vamos a ver el otro para que veáis la diferencia, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es quitar ya lo que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con la misma clase. Y en ella, aquí, pues vamos a tener que importar otro tipo de concepto. Ya no necesitamos este tipo de importaciones, sino que ahora tenemos que importar java.io.buffered reader. Vamos a hacer la primera escritura. Vamos a hacer un archivo para primero escribir y que luego lo lea. Y vamos a guardar información. Así que vamos a por BufferedWriter. BufferedWriter que tenemos aquí. Con este tendríamos ya para poder preparar un archivo y guardar información. Ahora tenemos otro import, que va a ser otra java.io.file y ya tendríamos las dos clases que hemos comentado antes. Tened en cuenta que en el caso nosotros tenemos que combinar estas dos clases para poder hacer la operación. Primero tener en cuenta que tenemos el tipo de clase para crear el buffer, donde almacenaremos la información, y luego el FileWriter para escribirlo. Una será para poder almacenar la información y otra para escribirlo. Y todo se va a hacer unido, sincronizando las dos clases. Y luego también tenemos otro import que será para las excepciones, como hemos visto en anteriores clases, java.io.excepción. Y ya con esto tendremos las clases que necesitamos para el ejercicio. Ahora vamos a ver cómo nosotros combinamos esas dos clases para
crear primero el buffer y luego poder escribir ese tipo de información en el archivo que vamos a generar. Así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Hacer un tree, lo primero, y en el tree, incluso, que acordaros, aquí voy a poner toda la instrucción. Voy a configurar toda la instrucción de almacenamiento en el buffer y luego la escritura dentro de ese tipo de clase. Con lo cual, fijaros que voy a tener que hacer primero crear el buffer writer, aquí lo tenemos. Vamos a poner ahora el objeto wb, por ejemplo, bw. Vamos a llamarle con el corriente objeto. Le vamos a poner igual, le vamos a poner un new y le vamos a colocar aquí new buffer de router. Y fijaros que aquí dentro es donde voy a proceder a poner el nombre del archivo donde yo quiero guardar la información. Así que pongo un new, le pongo file writer y aquí es donde voy a colocar yo cómo se llama. En el caso nuestro va a ser archivo.txt, por ejemplo, ¿no? Con esto, fijaros, nosotros ya tenemos organizado toda la infraestructura que necesitamos. Aquí ya os fijáis, tenemos ya preparado toda la infraestructura. De hecho, por ejemplo, voy aquí colocar otro paréntesis. Bien, pues ya tendríamos preparada la infraestructura. Fijaros cómo yo tengo que organizar de tal manera que creo el buffer y utilizo para ello un objeto, una instancia de buffer writer. Y dentro, fijaros que en el constructor de buffer writer tengo que invocar directamente a otra clase llamada FileWriter y dentro de ella le voy a colocar el nombre del archivo que se tiene que crear y guardar la información. Esta es la organización que tenemos que tener nosotros para poder trabajar con combinando este tipo de clases. Ahora, como ya tengo acordaros ahora el objeto o la instancia W, ya puedo acceder a cualquier recurso que tenga indistintamente tanto la clase BufferWriter como la clase FileWriter. Como ahora las operaciones vamos a hacerlas desde el entorno, fijaros, de la clase FileWriter, pues ahora tengo que invocar a métodos de esta clase FileWriter. ¿Y cómo lo haría? Pues ya sencillamente pongo bw, que es mi objeto, punto, y fijaros que ya salen todas las métodos a los que puedo acceder yo. ¿Cuál necesito de todos los que veis ahí? Pues lo primero que necesito es ni más ni menos que Brito. Y con ello ya tendríamos la escritura. Y voy a poner ahora, fijaros aquí, un texto. Primera línea, la primera línea de texto que guardo. Fijaros, esto lo que va a hacer directamente es poderlo guardar en un buffer, este tipo de texto, lo guardo directamente y luego, porque tened en cuenta que estoy invocando a una instancia de BufferWriter, con lo cual este tipo de información la voy a guardar directamente yo en un buffer y luego la almacenaré, mejor dicho, en un buffer y luego directamente ya pues ejecutaré el guardado de la información dentro del archivo. Después, fijaros aquí, yo voy a seguir haciendo más operaciones, como es newline. Y newline lo que hace automáticamente es poder crear otra línea más. Si os fijáis aquí, voy a escribir este tipo de línea y la voy a guardar y luego ya le indico directamente al sistema que quiero crear una nueva línea. Como si fuera un salto de línea donde yo voy a guardar otra información que voy a generar ahora. Y ahora con otro writer yo voy a crear ahora otra línea como es segunda línea que guardo. Si os fijáis aquí,
¿eh? Simplemente con dos llamadas al disco duro, si os fijáis aquí, llamo primero al disco duro, guardo esta información, fijaros un texto bastante extenso, y luego después la segunda lectura a la unidad del disco duro para guardar en el archivo .txt otra información sería dos lecturas. Luego veremos en el siguiente ejemplo que vamos a hacer con file write nada más que tenemos que ir carácter por carácter, con lo cual es una locura. Tenemos que llamar al disco duro para guardar la L, después la A y así sucesivamente, con lo cual fijar la cantidad de llamadas que hay que hacer a nuestro sistema operativo para que haga esta operación. De la otra manera ya en dos llamadas automáticamente fijaros el texto tan grande, extenso que voy a poder guardar. Bien, aquí ya tendríamos, y lo único que tenemos que hacer aquí el catch. Y el catch, acordaros aquí, pues voy a poner aquí y excepción, y ya con esto automáticamente le pongo el parámetro E y aquí voy a hacer las llaves para que me dé e.print text y ya que me dé el resultado del supuesto de que haya algún tipo de error o hay algún tipo de problema. Con lo cual fijaros cómo yo lo haría directamente con un buffer. ¿eh? Esa sería la finalidad que tiene el buffer. Guardo ahora información y acordaros que aquí tendrá que salir un archivo llamado archivo.txt y guardar ese tipo de información. Ejecutamos y automáticamente tenemos el archivo de texto ya guardado. Ahora ya, si entramos en él, fijaros cómo efectivamente tengo el texto guardado. Dos llamadas únicamente, acordaros al disco duro, la primera para la primera línea y luego la segunda para la segunda línea. Con lo cual no he tenido que hacer tantas llamadas por carácter al disco duro. Es mucho más sencillo, más rápido y más efectivo y sufre menos nuestro sistema operativo y el compilador, por supuesto, de Java. Bien, ahora vamos a ver nosotros cómo hacemos la lectura, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto cómo almacenamos información por un buffer y cómo por mediación de un buffer y con la complementariedad de nuestra clase FileWriter para poder escribir ahora para la lectura. Acordaros que teníamos otra alternativa que era, bueno, pues incluso vamos a crear otra clase si queremos aquí. Vamos a crear otra clase. New class. app2. Y hay que acordaros, pues bueno, ¿cómo sería directamente esta? Bueno, quitamos esto. Y directamente aquí vamos a importar, import, fijaros aquí tengo que importar ahora java.io. ¿Y cuál sería la siguiente? Si era buffered writer la anterior, sería buffered, ¿no? Buffered writer. Para lectura, ¿no? Ahora quiero leer toda la información, con lo cual tendré que acceder al archivo txt, coger la información, volcarla a mi programa que estoy haciendo aquí y pintárselo al usuario, ¿no? El contenido. Así que ahora import java.io. Y ahora tendríamos file creado, que es la que necesitamos nosotros para la lectura. Así que vamos a tener que combinar ahora las dos, el buffer más el file en las dos clases para poder nosotros acceder con más facilidad y obtener la información lo más rápido posible de nuestra unidad de disco duro y de nuestro archivo de texto, por supuesto. Así que ahora hacemos un import y le colocamos aquí la java.io excepción y excepción y excepción. Ahora sí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a codificar. Acordaros que en el caso nuestro tenemos que hacer el public static void main
declinar. Ya. Empezamos en nuestro método voidString. Voy a dar aquí. Vale. Ya está. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es empezar a proceder con nuestras dos clases y combinarlas. ¿Cómo se combinaría? Pues igual que hemos hecho antes, ¿no? Hago el tree, le coloco aquí directamente el tree, buffer, reader, le pongo b, buffer reader, br, igual a new, buffer reader, y aquí acordaros sería new, file, file reader, justo, y ya con esto invoco el archivo que quiero hacer la lectura. Así que archivo .txt. Con eso aquí fijaros que yo ya, bueno, en este caso ya tendría preparada la estructura. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Después del buffer reader. Fijaros que en base directamente a la estructura correspondiente que tengo aquí, buffer reader, creo la instancia de buffer reader, new buffer reader, new file reader y luego ya el archivo correspondiente, archivo.txt. Bien, ahora lo que tengo que hacer yo es directamente ya string. Voy a crear una variable de tipo string para ir cogiendo la información. Porque tener en cuenta que yo tengo que volcar la información y para ello necesito un bucle. Ten en cuenta que el archivo de texto que le tenemos aquí va a ir cogiendo la información. Un bloque, otro bloque, y para ello necesito yo ni más ni menos que un bucle para ir iterando por el mismo archivo e ir cogiendo la información hasta llegar al final. Por eso necesito una variable temporal donde vaya volcando la información que me venga del archivo de texto. Así que hago un while, por ejemplo, aquí, y voy a colocar aquí línea. Línea va a ser igual a br.readline. Y con esto ya estoy haciendo la lectura de las líneas. Y aquí le pongo, mientras sea, no sea null. ¿Qué quiere decir? Que mientras no llegue a un null, es decir, que mientras que no llegue a que efectivamente no haya ningún tipo de información, es decir, esté en blanco, o sea nulo porque no hay información, él va a seguir haciendo la lectura, con lo cual con readline va a coger la primera línea que veis aquí y la voy a poder guardar en la variable línea para luego poderla procesar y pintarla como vamos a pintarla ahora. Así que esa es la finalidad que tenemos. Después de esto, aquí en el vamos a hacer un system.out.print ln y aquí directamente ponemos línea. Pues tener en cuenta que ahí es donde se va a tener preparada la información que va a volcar hacia esta variable y ya la pintamos. Y ya después directamente ya tenemos en el caso nuestro, el catch, ¿no? Catch y excepción, tricatch, no, tricatch no quiero tricatch, catch. Y el catch voy a poner el lío excepción y excepcioné y directamente aquí le ponemos la excepción, en este caso punto print thanks. Con lo cual, tener en cuenta, en el caso nuestro, vamos a preparar, nos falta aquí, acordaros un paréntesis por definir, un paréntesis, y ya tendríamos preparado todo. Y aquí otro que se nos sale. Ahora sí, perfecto. Así que ya tendríamos preparado, como veis, cómo se hace la lectura del archivo correspondiente.
La similitud, si os fijáis, la estructura es la misma, que tenemos que reivindicar. La única diferencia es que aquí Buffered cambia directamente el sentido de la funcionalidad. Aquí sería, como ya sabéis, para la escritura, para guardar información, y si os fijáis, la arquitectura es la misma que tenemos que preparar para poder hacer lectura. Lo único que en vez de ser Buffered Writer es Buffered Reader. Es la misma organización. Envolvemos dentro de nuestra instancia correspondiente, envolvemos acceder, o la instancia, podemos decir, de FileReader, del método, en este caso la clase File. Así que tenemos esas dos características. Bien, para ya, simplemente nosotros, si ejecutamos, pues veremos que la lectura del archivo lo hace perfectamente y con alta definición. Fijaros aquí cómo efectivamente nos ha hecho la lectura. La primera línea de texto que guardo y la segunda línea de guarda. Él ha ido, como veis, cogiendo directamente línea por línea, la guarda en la variable línea temporal para luego poderla pintar con un system.out.println. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo que hacer este tipo de operación? Pues únicamente con la clase file, o FileReader o FileWriter, sin buffer. ¿Cómo se haría? Vamos a verlo. Vamos a ver ahora lo complejo. Bueno, no sería complejo, sería fácil. Lo único que ocurre que, fijaros que tengo yo un archivo de 1 giga, 1 gigabyte de información. Pues ocurre que tardaría muchísimo tiempo en poder procesar la información porque tendría que ir carácter por carácter. Primero cogería, acordaros, la L, después la A, después el espacio, después la P, después la R, con lo cual sería una locura, ¿no? Tardaría en procesar nuestro programa minutos casi, ¿no? Para poder obtener la información. Entonces, este tipo de forma que hemos visto nosotros con el buffer nos hace que se almacene mucha información y cuando tengamos nosotros la información almacenada en ese tipo de estructura temporal de almacenamiento, pues luego la podemos nosotros volcar y poder manipular la información. Bien, pues vamos ahora a verlo cómo estaría únicamente, exclusivamente con, vamos a hacer la lectura, por ejemplo. Vamos a hacer la lectura, como salía. Y en el caso nuestro, pues bueno, podemos hacer otra clase, new. Bueno, vamos a hacerlo aquí mismo, si queremos. Damos esto y empezamos. Lo importante es quitar este tipo de clase que no nos haría falta. Y dejaríamos exclusivamente nada más file writer. Aquí simplemente sería un trim, como siempre. Le colocaríamos aquí ya la instrucción entera, es decir, file, writer, fw, por ejemplo, igual a new, file, writer, y luego ya aquí colocaríamos el nombre del archivo. Archivo.txt. Con esto ya tendríamos preparado ya el archivo. Y ahora ya, pues fw.write, que es el método que nos sirve de la clase file para poder escribir. Así que le ponemos aquí el texto que queremos. El primer mensaje que se escribe. Y luego aquí fw, podríamos punto, write, y aquí pondríamos el segundo.
Y ya con esto, pues el catch, acordaros, catch.e, y ya directamente, pues ahora trabajaríamos con e.print. Fijaros cómo lo haríamos. Nosotros, en el caso nuestro, tendríamos preparado este tipo de instrucción. Aquí, si os fijáis, va a escribir esto, pero no lo va a escribir todo de golpe. Tened en cuenta que aquí, internamente, lo que va a hacer es coger la E, la L, el espacio, la P, y así va a hacer llamadas constantes a nuestro sistema operativo para que éste guarde la información. Por lo cual, fijaros la cantidad de llamadas que tiene que hacer, una por cada carácter. La otra forma, tener en cuenta que era diferente con el buffer, writer. Tener en cuenta que lo que hacíamos era acumular toda esta información y luego después ya, cuando teníamos esta información guardada, la volcábamos toda junta y de una simple llamada enviábamos toda la información que veis aquí. Aquí va uno por uno. Finalidad la misma. Si os fijáis ahora, si yo ahora lo ejecuto, pues efectivamente ya tendríamos preparado. Ahora ya tendríamos el archivo y fijaros cómo lo hace. Habéis visto que anteriormente teníamos nosotros por líneas. Aquí todo te lo va juntando, va guardando la E, la L, el espacio tal, y fijaros que aquí todo lo une directamente una cadena con la otra de caracteres. Fijaros. Así que sería como lo hace. Y la lectura, acordaros, la lectura, pues en el caso nuestro la lectura sería, y vamos a verla ahora, cómo la haríamos. Así que vamos a trabajar con la lectura ahora. Ahora veremos, como habéis visto, que machaca la información que teníamos del anterior proceso que hemos hecho de programación. Ahora os explicaré cómo podemos hacer que agregue información sin tener que volver a crear el archivo, como estamos haciendo aquí. Ten en cuenta que es un problema el que estamos teniendo aquí, porque fijaros que cada vez que nosotros ejecutamos el programa, toda la información que hemos enviado la elimina, porque crea de nuevo el archivo. Y vuelve otra vez a guardar la información que estamos ejecutando en el programa. Ahora tendremos que ver otra alternativa, que sería poder agregar información sin que cada vez que ejecutemos el programa vuelva a crear el archivo correspondiente, txt, sino que agrega al final del archivo. Y ahora os explicaré cómo se hace. Pero es importante tener en cuenta la lectura ahora. Para la lectura del archivo, yo ahora voy a coger, por ejemplo, voy a quitar esto de nuevo, vamos a hacer la lectura. Y aquí, por ejemplo, sería otro tree, le pondríamos de nuevo file, reader, acordaos ahora, porque la lectura va a ser fr, por ejemplo, igual a file reader, y luego ya entre paréntesis le pongo qué tipo de archivo, pues archivo.txt, y ahora ya simplemente lo que tengo que hacer es dentro del tree ya empezar a trabajar. ¿Con qué? Fijaros que aquí voy a trabajar con una variable temporal llamada carácter de tipo entero. Fijaros qué diferencia. Ahora trabajo con un int y os explicaré el por qué. Ahora hago el while. Y el while, tener en cuenta que en el caso nuestro tiene que ser carácter igual a fr.real. Con esto tendríamos ya preparada la estructura. Por ahora tengo que preparar aquí un paréntesis más extra. Y aquí le vamos a colocar 200 igual a -1. ¿Qué quiere decir esto?
que carácter, con este tipo de instrucción, coge el valor determinado. Ten en cuenta que aquí lo que va a hacer es coger el valor, el tipo numérico. Ten en cuenta que los sistemas operativos no funcionan con cadena de caracteres como veis ahí al uso, sino que coge el código ASCII. Ten en cuenta que va a coger la numeración de la E. La E, en el caso nuestro, del código ASCII, si vamos a ASCII, a Internet y vamos al código ASCII, veréis que aquí tenemos la numeración. Ten en cuenta que nosotros lo que vamos a hacer ahora es coger la E primero. Coge carácter por carácter, con lo cual coge la E. El valor de la E en número, según el código ASCII, lo veréis aquí, sería el 101. Coge el 101 y automáticamente, después de coger el 101, pinta, coge el valor numérico, porque ten en cuenta que el sistema operativo no interpreta caracteres, interpreta números. Ese número lo coge y luego ya el compilador interpreta el correspondiente número con la letra y nos va a pintar la letra después. Pero coge y él va cogiendo los valores numéricos de las correspondientes letras, que en el caso de código ASCII sería este. Así que aquí cogería el 101 y preguntaría si es menos 1. Como 101 no es menos 1, ¿qué va a hacer aquí? Pues hacemos un system.out.println y colocamos aquí ya el carácter, que sería en el caso nuestro. Tenemos que transformarlo a carácter. Ojo, aquí es importante porque como es un valor numérico, tenemos que transformar en carácter. Y aquí lo vamos a hacer nosotros incluso, porque vamos a coger aquí y vamos a colocar, en este caso char, y luego le ponemos el carácter ahora. Con esto ten en cuenta que vamos a coger la numeración, el 101, y el 101, ten en cuenta que lo transformamos, que es la E, en la E, transformándolo a carácter. Con lo cual, nosotros vamos a hacer ese tipo de operación para pintar directamente lo que es el valor real del carácter visual, no la numeración que corresponde a cada número. Y con esto ya tendríamos preparado. Lo único sería ahora poner un char aquí, un cat y exception. Y ya directamente pues nada. Aquí ya el e.print y ya tenemos preparado. Así que tener en cuenta que esa es la finalidad que tenemos nosotros para poder trabajar con las instrucciones respectivas. El header, ya lo guardamos. Y en este caso, acordaros que tenemos que cambiarlo. Fijaros que me da error. ¿Por qué? Porque no estamos llamando a la clase correspondiente. Es file real. Ahora ya sí. Perfecto. Y ahora ya el file reader. Nos queda el operador new. Acordaros aquí de ponerle new file reader y ahora sí. Perfecto. Ya lo tendríamos preparado. Ahora lo guardamos y ahora ya pues fijaros que nos va a hacer la lectura del archivo. Fijaros cómo he hecho. El primer mensaje que se escribe y aquí tenéis el texto. Con lo cual fijaros que tenemos dos vías que hemos visto hasta ahora. Cómo trabajamos con una con otra. Otra cosa importante que os voy a decir es cómo trabajar con, en el caso nuestro, con el valor true. Acordaros, en el caso que estamos viendo, nosotros para trabajar simplemente cuando hacemos el constructor, aquí por ejemplo, le ponemos coma true y ya con esto tendremos preparado. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros chicos, estoy indicando que en este caso escriba, pero si os fijáis aquí, estoy indicando que con el valor true, como segundo parámetro del constructor del FileWriter,
le estoy indicando que agrega al final. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, fijaros, voy a cambiar, alterar un poco, poner otro texto aquí distinto, porque este sí que se nos ha guardado. Bueno, incluso vamos a guardar esto. Vamos a ejecutar el writer, porque ten en cuenta que aquí tenemos el primera línea de texto guardado. Vamos a eliminar, bueno, vamos a dejarlo así. Fijaros, el texto lo tenemos aquí, ¿no? Fijaros, el primer mensaje que se escribe y el segundo mensaje que se escribe. Poniendo ahora el true como segundo parámetro al archivo, lo que voy a hacer ahora es que agrega al final del archivo este texto que vamos a poner aquí, la primera línea de texto que guardo y la segunda que guardo. Con lo cual aquí al final del archivo que veis aquí, no se eliminará el correspondiente datos que tenemos aquí guardados, sino que agregará más información al archivo. Incluso tener en cuenta que ya al ponerle true no va a generar el archivo, porque como ya existe, va a mantener el archivo y además nos agrega la información adicional que vamos a ir metiendo nosotros ahora. Así que cierro esto para ahora poderlo llamar y voy a llamarlo. Voy a hacer la operación y como veis ahora, pues nos ha dicho que efectivamente se ejecutó correctamente. Vamos ahora al archivo y vamos a ver si efectivamente nos ha agregado esta información que veis aquí que hemos querido guardar al final del archivo sin machacar o eliminar la información que ya tenía este tipo de archivo. Si abrimos el archivo veréis que efectivamente el primer mensaje que se escribe, el segundo mensaje que se escribe corresponde a lo que ya tenía este archivo en sí de texto y luego a partir de aquí pone la primera línea de texto que guardo y la segunda línea que guardo. Con lo cual fijaros cómo con este parámetro true como segundo parámetro de la instancia de FileWriter, pues hemos conseguido que efectivamente no vuelva a generar el archivo .txt, sino que mantenga ese archivo y que además pues agregue la información que le estemos diciendo al final de cada información que ya tenga guardada de anteriores almacenamientos que hemos hecho de texto. Hasta aquí esta clase en la que hemos podido ver la finalidad que tienen los bufferers y también, sobre todo, la finalidad que tiene pues, la clase file en sí misma, justo con el almacenamiento temporal del buffer, que nos sirve para poder operar y que, por supuesto, nuestra aplicación sea más eficaz a nivel de rendimiento, sobre todo de conexión con el sistema operativo y con la compilación.